¿Por qué? ¿Por qué es tan importante seguir leyendo Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Richard Baxter? Estamos conversando sobre el tema, entonces recording in progress. No, recordar esto. Es tremendo. Yo creo que me estás haciendo, Vos, vos, sos estás vos haciendo, sos el del grupo. ¿eh? Vos sos el youtuber del grupo. Digo. No, no, pero yo digo, este, que hay periodos donde, que recién conversamos, que hay periodos donde vos tenés un acercamiento a Spurgeon, a veces Sproul, a veces, y van marcando tu ministerio en cierta forma. Después caemos en un tiempo donde estamos absolutamente a la deriva sin ninguna persona, y después de vuelta otra persona que leemos, que escuchamos, que nos animan, es parte del ministerio, ¿no? Yo creo que el buen pastor nos hace pasar por valles, después nos lleva por apriscos y nos va poniendo otros que nos van ayudando en el camino. Creo que no reinventamos la rueda como hablamos siempre, no. El No, cristianismo existe hace 1900 y pico de años y la realidad es que debemos aprovechar la sabiduría que el Espíritu Santo ha dado a hombres a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo los pastores y predicadores debemos procurar beber de las aguas que otros han bebido eh, y dejarnos guiar por otros que han encontrado algunas fuentes para beber que son especiales, ¿no? Porque si uno lee Lloyd Jones, uno lee Spurgeon, algo que uno va a notar es la influencia de otros en ellos, como sí. Whitefield, como otros ministerios, donde ellos fundamentan su ministerio en eso, como uno lee a Lloyd Jones y cita a Edwards, o lee a Piper y cita a Edwards, o ver cómo finalmente en esta etapa de historia de la iglesia de los puritanos, como muchos hoy han bebido de ellos y ellos han bebido de otros y también se han caracterizado por beber mucho de la escritura. Pero la pregunta es, ¿por qué nos pasa a los predicadores que vez tras vez nos vamos encasillando en una manera de funcionar, pensando que cualquier otra cosa es irse a la banquina? Digamos, tiene que prepararse el sermón de esta manera. No estamos hablando de las herramientas de exégesis, de ¿Sabes hermenéutica. por qué? Yo creo que yo creo que es el anhelo de la fidelidad y el anhelo de hacerlo bien, donde uno dice, bueno, a ver si será esta la manera. Y yo creo que por ahí mi ciclo de aprendizaje siempre está marcado por encontrar a la piedra filosofal y después darme cuenta que no es, ¿no? Y la realidad es que creo que uno se tiene que dar cuenta que no hay la manera, sino que el principio es la fidelidad a la palabra de Dios y luego ir aprendiendo de todos e ir armando tu propia armadura, ¿no? Es decir, Digamos que nosotros que creemos en la predicación expositiva, que hemos leído libros de nueve marcas, que hemos hecho Simon Trust y que tomamos la perícopa, tomamos lecciones, pero todos decimos, wow, tremendo el ministerio de Spurgeon, y Spurgeon no te predicaba un pasaje largo, entonces, ¿qué cosas tomamos y qué cosas dejamos? yo Bueno, no hacía lo que quería. O sí, sí, sea, cuando pero vos ves a biógrafos de Spurgeon, te dicen que a veces, al principio de su ministerio, sobre todo, Spurgeon no tenía tanto cuidado con la teología o con la exégesis, por decirlo de una manera, porque él conocía tanto la palabra de Dios que agarraba cualquier texto y hacía lo que quería, pero siempre va a hablar bíblicamente y exaltar a Cristo. bueno, Luego lo fue mejorando con el tiempo, pero vemos incluso que en el mismo Spurgeon uno va viendo cómo fue él madurando, asentándose a lo largo de su ministerio. Y Spurgeon tenemos décadas de ministerio que uno pudiera comparar desde su inicio hasta el final, sí. donde incluso el humor ya no era el mismo humor que al principio, sino que era más sopesado, más maduro. Yo creo que el punto es entender que lo que Dios bendice es la fidelidad a su palabra
y la piedad, y que nosotros debemos confiar en el poder del Espíritu Santo, hacer nuestro trabajo de exégesis, tratar de ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, pero al mismo tiempo entender que no hay una sola manera de abordar la predicación. Entonces, entonces lo que hablamos hoy fuera de cámara y ahora tenemos que conversar como si no se estuviera filmando, porque es la forma más natural. Eh, Spurgeon usaba una frase. Pablo, de lo que hablamos hoy, escribe y dice, creí por lo cual hablé. Y uno dice, eso es Salmo 116. Y nosotros diríamos, pero no cites un texto fuera de contexto. Pero está bien, bueno, pero es inspirado por Dios, el apóstol Pablo. Pero la realidad es que está tomando muchas de las expresiones que Pablo utiliza del Antiguo Testamento, por ejemplo en Romanos 3, que usa Salmo 53 o que usa Salmo 14, solamente toma una sección. Por eso, cuando yo escribí Biblia, Mate y Oración, son versículos, simplemente algunas partes nomás de un texto, pero digo, el cuidado de no ofrecerlo, no decir nada fuera de contexto, pero eso no significa que no podemos usar una porción de la escritura. Me parece que es lo que Efesios dice, la espada del espíritu, que es la daga cortita, ¿no? Para responder. Cristo venció la tentación a través de, no de extensos pasajes, sino de pasajes cortos. Entonces, nada, es que uno a veces se encasilla en una Yo fe, también que, sigue viviendo de esa manera. yo creo también que probablemente quizás en los primeros años del ministerio valga la pena tomar medidas extra para asegurarse que uno no está desviándose del propósito del texto o del mensaje del texto y que la familiaridad con la palabra de Dios nos va permitiendo más y más poder movernos en ella con otra libertad, no dejando de ser fiel, pero Sí, quizá con otra fluidez que antes no había. Hoy leyendo a Puritano, vos ves que los tipos escribían y citaban de memoria y conectaban pasajes que ni siquiera te citan el versículo entero, te citan claro, una parte del versículo que tiene que ver con la línea de pensamiento que ellos traían. sí. Y la realidad es que nosotros alabamos a predicadores como Lloyd Jones, como Spurgeon, aunque muchos hoy no aprobarían los métodos de Spurgeon, por Sí. ejemplo. Eh, Pero realmente, ¿qué es lo que estamos mostrando? Que la fidelidad bíblica y que el exaltar a Cristo y que exaltar la gloria de Dios tiene que ser el propósito final de la predicación. sí. Lo que Piper dice en el libro de La supremacía de Dios en la predicación, y que la predicación tiene que buscar la gloria de Dios y el gozo del creyente en Dios mismo, ¿no? Yo escuché el otro día un reel cortito de a la pasada, así, de Paul Washer, donde él decía, yo no estoy 100% de acuerdo con los puritanos, no estoy 100% de acuerdo con todas las cosas que escucho, pero lo que sí sé es que eran hombres que estaban embebidos de la escritura. Yo creo que lo que vos mencionaste recién, lo hablamos esta mañana cuando estábamos chateando por WhatsApp, que tener la palabra en el corazón es esencial para que nosotros en el púlpito podamos citarla. Porque yo, como mencioné, yo cito porciones o secciones de la escritura para que la gente no tenga que buscarlas, pero especialmente porque creo que la predicación, espera que termino, la predicación, la predicación de la palabra y la exposición de la escritura eh, permite que yo cite textos que yo he guardado en mi corazón o que yo lo he leído, que he memorizado, y eso eso también lo que hace es modelar a la congregación de que la autoridad es la escritura y que uno puede memorizar la palabra de Dios y usarla en el momento que tiene que usar y no tener que andar buscando un texto de la palabra de Dios. Y vos complementás, por así decir, el sermón que estás dando a través de grandes porciones de la escritura y realmente bebés el mensaje de lo que es eso. Entonces necesitamos estar en la escritura para que la escritura luego esté en nosotros para poder predicar de una manera más eficiente, ¿no? Eh, El punto es que la predicación de la palabra se hace o se debe hacer en el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo, yo Sí, no fui a ustedes o sea, con elocuencia humana, con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, sí, finalmente, el Espíritu Santo es el predicador
el metapredicador en el momento de la exposición de la palabra. Y nosotros como predicadores tenemos que ser personas sujetas y subyugadas a la guía, al poder del Espíritu Santo en el momento de la proclamación de la verdad. Ujú, Entonces, grandes predicadores como Spurgeon, Lloyd Jones, Albert Martin, que hablan de no poner tu confianza en el sermón, no poner tu confianza en tu manuscrito, sino poner tu confianza en el poder del Espíritu Santo, que use tus 5 panes y 2 peces, y que probablemente el Espíritu Santo nos va a dar cosas para decir durante la predicación que no están en nuestros textos, que no están en nuestras notas, y que muchas veces va a ser eso que vos decís, pasajes que vienen a nuestra mente, que son la espada del Espíritu para los creyentes, como dice Pablo en Tesalonicenses, la palabra que obran ustedes los que creen, ¿no? ujú. Eh, y yo diría que ah, siempre vos hablás de leer la Biblia y a mí me trae una convicción muy grande Colosenses 3:16, porque dice que la palabra de Cristo muere en abundancia. Hay un adjetivo cuantitativo de la calidad de la palabra de Dios morando en el creyente. Y yo digo, si Pablo escribe eso a los creyentes de la iglesia, ¿cuánto más debe ser una realidad en los que proclaman la verdad del Evangelio y los Sí, que guían a otros? Porque una cosa es alguien que tiene una semana para preparar un sermón, pero otra cosa es cuando tenés que aconsejar a alguien espontáneamente, no tenés el tiempo para ir a buscar los pasajes y a veces no tenés el tiempo para acordarte la cita. Es mejor memorizar, tener la palabra en la mente, en el corazón, para poder tener la palabra adecuada en el tiempo correcto, sobre todo en la consejería. sí, Cuando una persona está llorando, cuando una persona está quebrantada, cuando una persona está en necesidad de escuchar el consejo y la palabra de Dios misma, no podemos darnos el lujo de no conocer la escritura. Y sí. para mi vergüenza, a veces yo me quedo corto pensando, hay un texto de esto, pero ahora no me lo acuerdo, pero ahora no sé dónde está. Hmm. Eh, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que son los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo siempre uso este ejemplo muchas veces en la congregación. Yo siempre ando con una navaja multiuso, tiene un montón de herramientas ahí. No, no siempre las uso todas, pero las tengo ahí. Y a veces voy a necesitar un destornillador, a veces una navaja, a veces un corta, lo que sea. Pero la idea es que vos tenés ya la herramienta que contiene todos los elementos necesarios para la ocasión. Y eso es parte de la consejería. Pero yo creo que este texto de Hebreos 5:14 es fundamental. Vos tenés los sentidos ejercitados, pero por el uso de la escritura, no solamente por el conocimiento, sino el uso, el estar en la palabra, Salmo 1, Salmo 119, generando que la mente sea renovada en el entendimiento de la escritura, porque la palabra de Dios es lo que hace, va renovando nuestro entendimiento, va dando nuevas ideas o pensamientos redentores que nos permiten a nosotros también razonar bíblicamente lo que vamos a decir. Y uno lo ve en la escritura, en lo que hace el apóstol Pablo. Cristo mismo dijo a los fariseos, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Eso es una pregunta sencilla. O sea, primero tenés que observar y luego tenés que interpretar. ¿Cómo estás leyendo? Observación, interpretación para poder aplicar. Ellos aplicaron mal. Entonces, la idea es esa. Ya no estamos hablando, esta es una pregunta más, no estamos hablando de que nosotros subimos al púlpito porque creemos que tenemos que predicar de manera extemporánea. Estamos hablando de que si predicamos de manera extemporánea o no con todas las notas, no es porque nosotros hemos subido al púlpito sin una preparación previa, sino porque hemos estado meditando, hemos estado considerando la palabra de Dios y confiamos que el Espíritu Santo va a usar nuestras notas largas, cortas, pero también más allá de eso, porque finalmente el mensaje no nos pertenece a nosotros, ¿no? Sí, el punto, creo que cuando uno lee Lloyd Jones, él habla en su libro de la predicación y los predicadores, habla muy bien de que él no está abogando por la vagancia o la pereza en el Exacto, estudio. exacto. No, o sea, vos tenés todo tu sermón listo, preparado, exégesis, aplicaciones, todo preparado y listo,
pero luego no vas al púlpito dependiendo de eso. sí. No es que vos Y, vas a estar solamente poniendo tu confianza en eso nada más, sino sí, que o sea, esto es así. Es, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Finalmente uno puede proclamar el mismo mensaje en diferentes lados y Dios va a obrar de diferentes maneras en los corazones, porque finalmente es una obra del Espíritu. sí, Si fuera de la capacidad del predicador, entonces uno pudiera poner un sermón de Spurgeon en cualquier no creyente y debería convertirse, y sí. pero es obrar de Dios en el corazón. Y después está esto, que dicen que o se considera a Martin Lloyd Jones como el último puritano. Y vos decís, uno de los puritanos más importantes fue Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards no tenía pocas notas. Él leía sus sermones, los escribía. Pero quizás es porque en su soberanía Dios ahora quiere que esos sermones estén para nosotros escritos y Sí, podamos leerlos y podamos acceder a ellos, porque aparte era un gran escritor. Pero tenés la diferencia, un tipo que escribía todo y otro sí. que te dice no hace falta. Pero a la vez, pensando en Edwards, que Lloyd John lo cita y Piper también habla del asunto, donde lo que se ve es que hay una progresión en su ministerio, donde él cada vez tenía menos notas. O sea, antes era palabra por palabra que llevaba el púlpito y leía, y que Lloyd Jones dice que la imagen que presentan de Edwards era con una mano sosteniendo sus notas y con otra mano sosteniendo la vela para leerla durante el sermón. Pero poco a poco era menos, quizás estamos hablando de décadas, menos la cantidad de material escrito que llevaba al púlpito, pero eso no quiere decir que uno no lo lleva en su mente y en su No, no, corazón. pues, aparte, obviamente eran personas que estaban llenos de la escritura, de Colosenses 3 y 6, no hay duda alguna. O sea, finalmente la fuente es la misma tanto para Spurgeon, Lloyd Jones, Jonathan Edwards, hombres embebidos en la palabra de Dios. Y a la vez, lo que hay que entender es que no hay atajos. Yo creo que vivimos en una generación donde yo tengo que luchar conmigo mismo todo el tiempo en que uno quiere que una aplicación, que una técnica, que los 5 pasos te solucionen todo, cuando no hay atajo para llenarse de la escritura. Sí, O sea, el viejo arte de usar los ojos, nada más, sí, y leer la palabra de Dios, meditar en ella, y hacerlo por mucho tiempo. Así como sí, la persona anémica no engorda de un día para otro y su salud no mejora de un día para el otro, no importa cuánto come en un día, y de la misma manera que la persona que está débil, no importa cuánto ejercicio haga en un solo día, no va a mejorar por eso, sino que es el trabajo sostenido a largo tiempo de exponerse a la palabra de Dios día a día, y dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros, como hace la obra el agua que cae en Isaías 55, la nieve que desciende, que da su fruto, pero no lo hace instantáneamente. ujú, El agua que riega la tierra no produce hierba fresca instantáneamente. Hay un proceso que no se puede saltar. sí, Eh, Siempre cuando C.S. Lewis menciona el milagro de la conversión de agua en vino, él dice, Dios sigue haciendo el mismo milagro, nada más, pero toma mucho más tiempo en sí, transformar el agua que cae del cielo en que tengas un vaso de vino sí. en la mesa. Bueno, antes de concluir, eh, ¿qué nombre le pones a esta entrevista? Ya. Nada, no tengo ningún... ¿Cómo no? Re- reflexionando en la predicación. Muy bien. Este texto me encanta a mí. Es Deuteronomio 32. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como las lloviznas sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Es lluvia, es rocío, son gotas. Eso es el sermón. A veces es lluvia, a veces es rocío, a veces son gotas, pero finalmente es que la palabra no vuelve así. Así que Dios nos ayude a hacer extensos contextos, cortos
frases, pero que realmente sea de parte de Dios. Y luego el Por texto eso, dice, ¿ves? el 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Finalmente, eso es lo que tratamos de hacer. Yo lo que diría último es dependencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Spurgeon decía que él repetía desde su banco hasta el púlpito, decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Amén. Porque si no, no podemos pensar que va a haber algún fruto. Gracias. Pastor Enrique Oriolo, de la Iglesia Bíblica de la Gracia, Lanús, Buenos Aires, Argentina. Pastor Ricardo Daglio, de la Iglesia Bíblica Villa Regina, Iglesia Bíblica de General Roca, en Río Negro, Patagonia, Argentina. Dios les bendiga. Chao.